Este solamente es como una motivación para que nosotros sigamos estudiando las escrituras, sigamos creciendo. De modo que, ¿cuántos de ustedes hicieron la tarea esta semana de leer Mateo 24 y 25? Aunque sea, levanten la manito allí donde están. Ok. A los que no lo hicieron, ¿qué multa les ponemos? A ver, ¿les ponemos alguna multa? Bueno, tienen chance hasta mañana, ¿está bien? Hasta mañana. Léanse Mateo 24 y Mateo 25. De hecho, mañana, el tema de mañana en la tarde, se va a basar en Mateo 25 y parte de Mateo 24. Ese es el famoso sermón apocalíptico de Jesús. Todo el libro de Apocalipsis se resume en Mateo 24 y Mateo 25. Muy interesante. Bien, mis hermanos, hoy vamos a estudiar el tema más feo de la semana. Y alguien dirá, pero ¿cómo alguien puede, un predicador, decir que es el tema más feo? Sí, a ese tema a mí no me gusta. Créame que el tema de esta noche a mí no me gusta absolutamente. Pero, como les decía ayer, tenemos nosotros que, pues, tratarlo. Pues ni modo. Nos toca estudiarlo. ¿Qué más vamos a hacer? Dios quiere que lo presentemos y nosotros lo vamos a presentar. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo va a hablarnos a todos, absolutamente a todos. Entonces les voy a compartir la pantalla en este momento para que podamos ilustrar mucho mejor el tema. Esta semana hemos estado hablando de cómo poder tener confianza en medio de las crisis en que nosotros estamos viviendo. Y hoy vamos a hablar de cómo librarnos de la mayor amenaza individual. Hay amenazas colectivas, pero hay una amenaza muy tremenda que es individual. O sea que el tema de hoy es para cada uno en particular, no es para la iglesia, no es para el mundo, es un tema para cada persona, sea miembro de iglesia o no sea miembro de iglesia, sea adventista o sea católico o sea evangélico, no le importa. Cada uno de nosotros vamos a ser atacados de manera muy individual. Y no necesitamos que sea un ataque de esos terribles de destrozo y muerte, aparentemente no, sino es un ataque sutil y tremendo que el enemigo va a hacer para que ninguno de nosotros pueda ser salvo. Ayer estábamos hablando del tema más importante de toda la serie y es acerca de la importancia del Espíritu Santo. Y dentro de las cosas que vimos ayer, dijimos de que el Espíritu Santo es tan importante que él puede conducirnos a ¿qué? El único. Él es el único que nos puede conducir a la verdad. Vimos también de que el Espíritu Santo es el único que nos convence de pecado. El Espíritu Santo vimos que es el que nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo es el que nos enseña a orar. Él es el único que puede cambiar nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestro comportamiento, nuestra individualidad. Él puede cambiar el carácter. El Espíritu Santo es el único que nos puede hacer hijos e hijas de Dios. El Espíritu Santo es tan importante que nosotros somos sellados con él. Ahora, el Señor Jesucristo nos revela su palabra, la importancia no solo de recibir el Espíritu Santo, sino también de cómo recibimos el Espíritu Santo. Ayer estudiamos de que para que una persona pueda recibir el Espíritu Santo, lo primero que tiene que hacer es que si pretende de que el Espíritu Santo more dentro de la persona, el Espíritu Santo no va a meterse dentro de una persona que tiene su vida sucia. Por eso él dice, yo les propongo, dice el Señor, déjense bautizar. Al bautizarlo, yo los voy a lavar por fuera y los voy a lavar por dentro. Voy a lavarles toda su vida pasada. Él dice que él nos limpiará de todos nuestros ídolos, de todos nuestros pecados. Pero lo primerito para que una persona pueda recibir el Espíritu Santo es que debe permitir que el Señor lo lave con agua. Y es el agua del bautismo, que es el bautismo externo, y el bautismo interno es con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Una vez que nosotros hayamos sido bautizados, el Señor se propone, si nosotros se lo permitimos, Él va a hacer un trasplante de pecho abierto. Él nos va a sacar el corazón de piedra
y nos va a poner un corazón de carne, un corazón blandito. Va a poner en nosotros una nueva actitud. Ahora, habiendo hecho estas dos cosas, indudablemente, el Espíritu Santo estará en nosotros. Él dice que después del bautismo, Dios promete derramar su Santo Espíritu sobre las personas. Y como estudiamos ayer, el Espíritu Santo es el único que nos capacita, nos habilita para vivir en obediencia a Dios, para llevar la religión como debe ser. Y lo más importante, para poder habitar en el reino de los cielos. Entonces, la sangre de Cristo perdona nuestros pecados, pero la obra del Espíritu Santo nos capacita para vivir en el cielo. Pues bien, ayer alcanzamos a mencionar este versículo que es un versículo terrible. Yo creo que es el peor versículo de toda la Biblia. ¿Peor en qué sentido? Que está hablando de algo que no tiene solución. Todo tiene solución. Dice Mateo 12:31 que todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, pero más la blasfemia contra el Espíritu Santo no les va a ser perdonada. Terrible. Eso lo dice Mateo 12:31. Marcos lo dice parecido con otras palabras. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Wow, esto está terrible. Pero es que a mí no me gusta este tema. Yo les dije, no me gusta este tema porque este tema de que está hablando de que no hay perdón, de que una persona va a ser sometida a juicio eterno. Pero ¿quiénes son? Los que cometan el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, mis queridos, a partir de este momento vamos a estudiar cómo le hacemos para evitar cometer el pecado imperdonable. ¿Cómo le vamos a hacer para evitar el pecado imperdonable? Entonces, veamos lo que la Biblia nos va a decir. Hay un versículo que me encanta. Yo casi siempre menciono este versículo. Casi, vamos a decir, de cada 10 temas que yo doy, unas 6 veces menciono este versículo. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Mis queridos, he aquí las 4 bendiciones para toda persona que lee la Biblia. Mi querido amigo, mi hermano, si nosotros leemos la Biblia con sinceridad, con el corazón abierto, con la disposición de ser enseñados por Dios, vamos a obtener 4 bendiciones. ¿Cuáles son las 4 bendiciones? Número 1, enseñanza. Número 2, paciencia. Número 3, consolación. Y número 4, esperanza. Es tremendo por leer las cosas que escribieron antes. Entonces, para que nosotros podamos entender el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, vamos a irnos a una de esas historias que aparece en la Biblia y que esa historia se escribió para nuestra enseñanza. Vamos a ver. Hace muchos siglos atrás, cuando el pueblo de Dios se encontraba cautivo en Egipto, estaban bajo esclavitud terrible, bajo un yugo terrible. El Señor se le apareció a Moisés en lo alto del monte Horeb. Y como dice en Éxodo capítulo 3:10, el Señor se le apareció en una zarza en llamas. Y Moisés se acercó allí para ver qué significaba que una zarza estuviera en llamas y no se consumiera. Y cuando él se acerca, Dios le dice a Moisés, Moisés, quítate el calzado de los pies. Él escucha una voz. ¿Se imaginan el tremendo susto que se llevó? Él miraba para todos los lados, pero no vio a nadie. Pero él sintió y se dio cuenta que la voz salía de la zarza. Y se llenó de más temor. Y escuchó la voz que le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque donde tú estás parado santo es. Y Moisés se arrodilló y quitó el calzado de sus pies. Y ahora noten lo que el Señor le está pidiendo a Moisés que haga. Te voy a enviar al faraón de Egipto para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Y en el versículo 19 le dice, pero mira, prepárate. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará salir, sino forzado por mano fuerte.
Y efectivamente Moisés regresa a Egipto porque él había crecido en Egipto y había estado en la corte real de Egipto, había sido adoptado por la princesa, la hija del faraón, y Moisés estaba, vamos a decir, destinado para ser uno de los grandes políticos o dirigentes de Egipto. Pero él renunció a todo eso y decidió ser parte del pueblo de los esclavos porque era judío. Entonces Moisés se presenta delante del faraón y noten ustedes que cuando Moisés le dice al faraón, Jehová os manda a decir, deja salir a mi pueblo. El faraón se quedó mirando y le dice, ¿y quién es Jehová para que yo escuche su voz? ¿Cómo se llama él? Y yo me imagino que Moisés le dijo, pues él se llama Yo Soy. Dice, pero qué nombre tan raro. ¿Cómo se llama? Yo Soy. Yo Soy, ¿cómo así que yo soy? Sí, él se llama Yo Soy. Sé que es raro, es un Dios que no tiene nombre, porque es que la palabra Jehová en sí no es un nombre. La palabra Jehová es un título y Jehová quiere decir Señor, Mister, Señor. Bueno, entonces Faraón le dice a Moisés, ¿y quién es ese Mister? ¿Quién es ese Señor Jehová para que yo escuche su voz? Y dijo algo tremendo Faraón. Yo no conozco a Jehová. Pregunta, ¿estaba diciendo la verdad el Faraón? Claro que sí. Faraón no conocía a Jehová. De modo que Dios le va a dar la oportunidad a Faraón para que lo conozca, porque Dios no va a hacer que alguien se pierda sin darle la oportunidad de que lo conozca. De modo que en la experiencia del Faraón nosotros vamos a aprender cómo una persona puede llegar a cometer el pecado imperdonable. Y vamos a ver, ¿ustedes creen que el conflicto que va a tener a partir de este momento Dios con el Faraón realmente era un conflicto contra la persona del Faraón? Claro que no. Noten ustedes lo que el Señor le dijo a Moisés y subraye muy bien lo que está acá. Dios dijo, ejecutaré mis juicios ¿en quiénes? ¿En los egipcios? No. ¿En el faraón? No. Dice, ejecutaré mis juicios en todos, subrayen, los dioses de Egipto. O sea que el problema que vamos a tener aquí, lo que vamos a ver aquí, es una terrible batalla entre Jehová, el Dios sin nombre, que se conoce por yo soy nada más, y todos los dioses de Egipto. Entonces, hermanos, cuando leamos las plagas de Egipto, realmente lo que vamos a ver no es un problema ecológico, no es un problema de animales, es un problema entre dioses. Dios va a destruir uno a uno los dioses de la economía egipcia. Dios los va a destruir, los dioses egipcios. Y miren ustedes que los egipcios tenían un panteón impresionante. Tenían muchos dioses, demasiados dioses. Ustedes se van a preguntar, nos vamos a preguntar por qué las plagas que caen en Egipto caen sobre las aguas, por qué caen sobre la tierra, por qué caen sobre el cielo. Dios había dicho en Éxodo de que el conflicto que él tenía era contra los dioses de Egipto. Entonces miren ustedes el panteón egipcio. Miren ustedes allá a la izquierda, parte superior de su pantalla, el dios Nilo, el del río Nilo, era el dios Hapi. Había un dios con forma de vaca, que era la diosa Hathor, que era la diosa de las mujeres. Estaba el dios Horus, que era una representación del faraón. Estaba el rey, el dios Apis, que era el dios Sol, el dios de la muerte, un becerro. Estaba la diosa Heket, que era una diosa con forma de rana y era la diosa de la fertilidad. Cuando una persona se casaba en Egipto, a la mujer le regalaban ranitas, porque la ranita era un símbolo de la fertilidad. Ustedes saben que una rana pone demasiados huevos. De modo que en lugar de echarle arroz a los novios, a los recién casados, cuando salían de la iglesia, ellos no le echaban arroz, sino que le regalaban ranitas, indicando queremos que tengas muchos hijos. Ellos tenían otro dios, que era el dios mosca. Era una mosca y era el dios Belzebub. Y se pronuncia así, Belzebub, porque, porque así hacen las moscas, Belzebub. Estaba el dios Hel, el dios Heb, que era el dios, mis hermanos,
de la tierra. Estaba también la diosa Nut, que era la diosa de los cielos. Y veamos otros dioses del panteón. Estaba Sekhmet, la diosa de la salud. Estaba Min, el dios de la lluvia. Amón, el dios de los vientos. Ra, el dios del sol. Isis, la diosa de la maternidad. Y Renenutet, la diosa cobra, la protectora del faraón. Acordémonos que Dios le dijo a Moisés: mi conflicto es con los dioses de Egipto. Yo voy a hacer juicio a los dioses de Egipto, los voy a destruir para que los egipcios entiendan quién soy yo, el Dios de los esclavos, el Dios sin nombre, que solamente se me conoce por Jehová. Lo que vamos a ver a partir de este momento es el gran conflicto entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Por eso cuando Aarón está delante del faraón y Moisés le dice a su hermano: tira la vara, porque él tiene una vara. Y esta vara iba a ser una señal del gran poder del Dios Jehová. Y cuando Aarón tira la vara, ¿qué ocurre con la vara? Se convierte en una serpiente. Ah, pero mis amigos, los egipcios, los magos, los hechiceros, los brujos que estaban al lado del faraón le dijeron: no te asustes, faraón ni faraona, no se asusten. Esto es magia nada más. Miren, para que ustedes se den cuenta que esto es magia. Ahí estaba esa cobra haciendo sus sonidos característicos y moviendo la cola. Los brujos egipcios, los magos, tomaron sus varas y las tiraron al piso. Inmediatamente todas las varas de los magos se convierten en serpientes. De modo que dijeron: ellos se dan cuenta que es pura magia. Pero lo que ellos no contaban fue que la vara de Aarón se tragó a todas las serpientes de los brujos. O sea que esta es la primera gran señal. ¿Qué está tratando de mostrar Dios? Que la vara de Dios es más poderosa que la diosa Renenutet que protegía al dios faraón. O sea que nosotros ustedes que los faraones tenían en su corona, en la parte de arriba, en su cabeza tenían una diadema, y en la diadema tenían una cobra. Esa cobra era un símbolo de la diosa Renenutet, la que protegía al faraón. De entrada, Dios le mata a Renenutet. Dios le acaba a su diosa protectora y faraón pues se asusta un poco. Pero ya como los brujos dijeron: no, no se preocupe, faraón, esto es pura magia nada más. A partir de ese momento entonces, el día siguiente, o un día después, o 2 días después, Moisés y Aarón aprovechan de que el faraón ha bajado a la orilla del río Nilo para hacer sus protocolos, la adoración. ¿A cuál Dios? Al Dios Hapi, el Dios del río Nilo. Y ahora de pronto ven que se aparecen Moisés y Aarón. Los egipcios veneraban el río Nilo, porque el río Nilo les daba vida. Gracias al río Nilo ellos vivían. Ahora, ¿qué hace el Señor? Llega y le derrama la sangre al dios Hapi, lo mata. Y fue tremendo susto que se llevó el faraón, porque Moisés y Aarón se presentan y le dicen: para que tú te des cuenta, faraón, de que Jehová es un Dios más poderoso que tus dioses, en este momento vamos a castigar. Yo estoy transliterando lo que dijeron ellos. Vamos a destruir al dios Hapi. Y el río Hapi, el río Nilo, se convierte en sangre. Ahora, acuérdense ustedes que Faraón había dicho: yo no conozco a quién, yo no conozco a Dios. Yo no lo conozco. Yo no sé quién es ese tal Jehová. Entonces, les quiero proponer lo siguiente. Lo que vamos a ver ahorita no son las plagas de Egipto, sino las oportunidades que Dios le va a dar al faraón y a su pueblo para que lo conozcan. Recordemos que el conflicto era entre el Dios verdadero y los dioses egipcios. Entonces, las plagas no era un evento ecológico, aunque se afectaron las aguas y las aguas empezaron a oler a sangre y se murieron los peces. Fue terrible la peste que ocurrió en ese tiempo. A pesar de todo eso, Dios no está destruyendo a los seres humanos. Dios está acabando con la religión de ellos, con los dioses falsos de ellos. Y mire lo que va a pasar.
Cuando eso pasó, los brujos le dijeron al faraón, ay, faraón, no te preocupes, este es otro acto de magia. Mira, nosotros podemos hacer lo mismo y conseguir unas vasijitas y tocaron con sus varitas. Bueno, con sus varas no, hicieron conjuros porque se habían quedado sin varas. Acuérdense que la vara de Aarón se las tragó a todas. Y ahora los brujos pues le echarán polvitos al agua, qué sé yo, y el agua se convirtió en sangre también, roja. Se veía roja, pero no era sangre. Y dice la Biblia que cuando los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, ojo, yo no quiero tomar a nadie de sorpresa. Vamos a ver quién está dormido. Yo espero que nadie esté dormido. Yo voy a leer mal los versículos y voy a preguntar, amén. A ver cuánto me contestan, amén. ¿Está bien? ¿Listos? Ahí va. Dice Éxodo 7:22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y Jehová endureció el corazón del faraón. Amén. Amén. A Amén. ver. Yo quiero verlos. Amén. 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 No. Voy a tener que empezar el tema otra vez. Voy a tener que devolverme. Esta era solamente un ensayo. A ver, ¿cómo fue que yo leí? A ver, mire la pantalla bien, mire bien la cita. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y ahora aquí viene la trampita que yo les puse. Yo leí así, lo que está en amarillito. Yo lo leí de esta manera. Y Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Así dice ahí? ¿Amén? No, amén. No. No es Dios el que está endureciendo el corazón del Faraón. ¿Quién fue el que estaba endureciéndose? El Faraón. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová había dicho. 0-1. Dios le está dando la oportunidad al Faraón. El Faraón dijo, yo no conozco a Jehová. Entonces Dios le va a dar la oportunidad que lo conozca. Entonces vámonos para la segunda, ¿qué? ¿Plaga u oportunidad? ¿Qué piensan? Oportunidad. Segunda oportunidad. Realmente no era una plaga. Segunda. Aquel día, cuando la esposa del faraón se levantó tempranito en la mañana y se fue al baño y fue a meter el pie en la tina, sintió algo raro debajo de la tina y era que la tina estaba llena de ranas. La chancleta de la esposa del faraón tenía una rana. Cuando ella metió el pie dentro de la chancleta, sintió así algo como babosito, frío. ¡Wow! Y pegó un grito y era una rana. ¡Oh, perdone mi diosa Heket! Yo me imagino que ella dijo así. Perdone mi diosa Heket. ¿Se ha preguntado ustedes por qué la supuesta plaga de las ranas? Le llenó de ranas todo Egipto. Era la diosa de la fertilidad. Y cuando se murieron las ranas, la tierra apestaba. Miren lo que va a pasar. Estamos en la segunda. Yo les he propuesto que no digamos plaga, sino que digamos oportunidad. Faraón había dicho, yo no conozco a Jehová. Ahora Dios le dice, ok, listo, te voy a dar la oportunidad que me conozcas y me vas a conocer viendo a tus dioses perecer. Te estoy destruyendo tu religión. Y te estoy mostrando que yo soy el Dios verdadero. Miren ustedes que dice allá en Éxodo, en el capítulo 8, que tan pronto ocurrió eso. Faraón manda a llamar a Moisés y a Aarón y noten lo que les dice. Ojo que les estoy poniendo una cascarita de banano a ver cuántos se resbalan. Voy a leer mal. Faraón llama a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová. Wow, ya lo llama Jehová. Ya lo está llamando Jehová. Primero había dicho, yo no conozco el tal Jehová ni lo voy a obedecer. Pero ahora, ¿qué dice? Está pidiendo oraciones. Wow. Orad a Jehová para que quite el pecado de mi corazón. Amén. Amén. Oh, no, amén. Vuelvo a leer. Este era un ensayo. Ahora sí viene la vencida. ¿Listo? Vuelvo a leer. Póngale cuidado. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, a ver, aquí está la trampa. Orad a Jehová para que quite la dureza de mi corazón. Amén.
No, ahí no está diciendo. No, no, no. Que No está quite las diciendo. ranas. Ah, no está. Acuérdense que soldado avisado no muere en guerra. Yo le estoy avisando de que para mantenerlos bien despiertitos voy a leer mal a propósito. ¿Qué está interesado Moisés? Aarón, el faraón, dice, orad a Jehová para que quite no mi pecado, no la dureza de mi corazón, no, las ranas, que quite las ranas, hoy que quite la diosa Heket, que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y dice, y los dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificios a Jehová. Lo llama Jehová. ¿Qué tal? Y bueno, entonces Moisés dice, ok, vamos a clamar a Dios para que Dios quite las ranas. Y ellos oraron a Jehová y Dios mató todas las ranas. ¿Se imaginan cómo sacaban las ranas de las casas en bolsas negras? Y la tierra empezó a apestar horrible. Y toda la gente de Egipto, sobre todo las mujeres, estaban temerosas porque se dieron cuenta de que la diosa Heket había muerto. Y ahora, ¿qué esperanza tienen ellas de fertilidad? Dios tiene un juicio a los dioses de Egipto. Y ahora, ojo que va la trampita otra vez. Va otra vez la trampa. Se los estoy advirtiendo. Versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, ojo, como leo, Jehová endureció su corazón. Amén. No. Endureció su corazón. Exacto. No fue Jehová. ¿Quién fue? El faraón. Faraón endureció su corazón y no los quiso escuchar, tal como Jehová le había dicho. 0 y van 2. ¿Será que la tercera la vencida? 0 y van 2. El que se endurece es el faraón, no Dios. No dice que Dios lo está endureciendo. Bueno, entonces vamos a la tercera. Uy, no, esa tercera fue terrible. Al otro día, cuando la esposa del faraón estaba frente al espejo o el faraón se estaba revisando la colita que se dejaban aquí en la cabeza, se dio cuenta que la cabeza el pelo había cambiado de color y que se movía el pelo. ¿Por qué se movía el pelo? Porque estaban llenos de piojos. La mujer del faraón estaba piojosa. El faraón estaba piojoso. Toda la gente estaba piojosa. Y ustedes se preguntarán qué tienen que ver los piojos con los dioses de Egipto. Pues muy sencillo. Miren ustedes lo que dice en Éxodo capítulo 8, el versículo 16. Dios le dice a Aarón, extiende tu vara y golpea ¿qué? El polvo de la tierra para que se vuelva ¿qué? Piojos. ¿Y quién era el Dios de la tierra? Era el Dios Heb. O sea que el Señor les está matando su Dios G, porque para ellos la tierra también era un Dios, porque la tierra les daba cultivo, les daba elementos para las construcciones, para tener sus riquezas, miles de cosas. Dios hace que el polvo de la tierra del Dios G se convierta en piojos. Y ahora andaban desesperados los egipcios mirando a ver cómo se sacaban todos los piojos de las cabezas. Terrible, llenos de piojos. Entonces, mis hermanos, entonces los hechiceros ya no tenían encantamientos porque el faraón le dijo, a ver, brujos, ¿usted tiene algún remedio, algún hechizo para quitarme los piojos? Y mire lo que les dijeron los hechiceros. Entonces los hechiceros le dijeron a faraón, dedo de Dios es este. Es una cosa de un Dios. ¿Y qué dice luego? Ojo con la trampa. Mas Jehová endureció el corazón del faraón. Amén. No. Oh, no fue Dios el que le endureció el corazón. Fue el Faraón. faraón mismo el que endureció su corazón al no querer escuchar a Dios. Porque luego dice, mas el corazón de faraón se endureció y no los escuchó. Estamos viendo que el endurecimiento del corazón tiene que ver con el no querer oír, el no querer escuchar, el no querer prestar atención. Bueno, entonces hermanos van 0 y van 3. ¿Será que la cuarta es la vencida? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que el faraón ya cometió el pecado imperdonable? No. Porque todavía faraón no conoce bien a Dios. Vamos a ver en qué momento lo conoce bien. Porque él llegó a conocer a Dios bien. Y él llegó a convencerse de que el Dios sin nombre era el Dios verdadero. Que el yo soy de los esclavos era el Dios verdadero.
Entonces vamos a la cuarta oportunidad. ¡Wow! Terrible. Toda la tierra se llenó de moscas. Del desierto empezaron a llegar miles y millones de moscas por toda parte. Imagínense ustedes vivir en ese lugar lleno de moscas, no poder abrir la boca, tener que estar tapado, no con un cubrebocas, sino con un manto cubriendo toda la cabeza, porque por doquiera las moscas se querían meter o en la nariz, o en las orejas, o en la boca, se querían meter en las ollas, en el caldo, en las sopas, en todas partes llena de moscas. Y saben que los egipcios se llenaron de terror, se llenaron de miedo. ¿Por qué creen? ¿Se han preguntado por qué moscas? Porque ellos adoraban a un dios llamado Beelzebub, el dios mosca. Este era el dios de los difuntos, el dios de los muertos. Ellos creían que cuando una persona se moría y llegaban las moscas, eran los espíritus de otros muertos que llegaban a darle la bienvenida al que se había muerto, al espíritu, y lo acompañaban en su viaje eterno. O sea que las moscas eran un sinónimo de destrucción y de muerte. Cuando los egipcios ven que están inundados por moscas, por el príncipe de los desiertos llamado Belzebú, se llenaron de terror. ¿Realmente Dios estaba interesado de contaminar la tierra con moscas? No. Dios quería que los egipcios aborrecieran a sus dioses, sus conflictos con dioses egipcios. Y mis hermanos, noten lo que pasa. Faraón dijo, versículo 28, ojo, ojo, yo os dejaré ir. Ah, ya como que soltó, por fin está dando su brazo a torcer. Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Y ahora escuchen lo que dice. Oren por mí. Wow, alguien dirá, tremendo se está convirtiendo el faraón. No, no se está convirtiendo. Se está convenciendo que es distinto. Una cosa es convertirse y otra cosa es estar convencido. El Espíritu Santo me convence, pero yo debo aceptar la conversión. Faraón se está convenciendo. Acuérdense que una de las obras del Espíritu Santo es convencer a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Está convenciendo al faraón. Y ya el hombre más poderoso de la tierra, el faraón de Egipto, está pidiendo que oren por él. Imagínense pidiéndole a los esclavos que oren por él. ¿Qué tal? Éxodo 8:28. Y noten ahora el versículo 32. Cuando el Señor quitó todas las moscas, llegó un viento y se las llevó. Y Faraón vio que ya, ay, por fin, amén, no había moscas en la tierra. Dice el versículo 32, ojo, ojo, mas Jehová endureció el corazón del Faraón. Amén. No, fue Faraón que endureció el corazón. Ah, muy bien, así me encanta. Faraón, ¿qué? Él fue el que se endureció. ¿Por qué razón? Porque no quiso escuchar. Dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Cuántas oportunidades lleva? 0 y van 4. ¿Será que la quinta es la vencida? Pero hay un dicho que dice que la quinta es la vencida. ¿Será que la quinta fue una plaga o una oportunidad? Pues vámonos para la quinta. ¿La quinta qué? Oportunidad. También fue una oportunidad. Ese día por primera vez hay muerte, pero es muerte del ganado. En Éxodo capítulo 9, versículo 1 al 7, el Señor, incluso Dios le dijo a Moisés, vaya donde el faraón y dígale, por favor, guarde su ganado. Le dijo a la gente, dígale al pueblo que guarde el ganado porque mañana va a ser destruido todo el ganado. Y dice el versículo 3, he aquí, le dijo Moisés al faraón, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, los camellos, las vacas, las ovejas, y Dios los va a herir con plaga gravísima. Alguien dirá, ay, pobrecitos los borreguitos, pobrecitas las chivitas, pobrecitas las vaquitas, los caballitos, los burritos, pobrecitos. ¿Saben ustedes que el ganado, los animales, para los egipcios eran sagrados? Eran sagrados.
¿Y a quién está atacando Dios? Está atacando, entre otras, al buey Apis, el famoso becerro. Después los israelitas harían un becerro de oro, donde lo prendieron en Egipto. Dios le está atacando a sus dioses con figuras de ganado, de caballos, de asnos, de vacas. Dios le está acabando su religión, porque el conflicto de Dios es con los dioses de Egipto. Mire lo que pasó entonces. Entonces Faraón envió, he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno solo. Él se dio cuenta que eso no fue una coincidencia. Dice, qué raro, ni una sola vaquita, ni un solo ternerito, ni un solo chivito de los israelitas murió. Y ojo, hermanos, ojo, ¿listo otra vez? Vamos a ver cómo estamos. Voy a leer lo que dice después de que murieron, ni uno solo de los de Israel murió. Mas Jehová endureció el corazón del faraón. Amén. No, No. el faraón endureció más el corazón. Ahí está. ¿Serio van cuántas? 5. Nadie comete el pecado imperdonable hasta que no conozca bien a Dios. Y el Espíritu Santo se va a encargar de que la persona conozca bien a Dios, que se convenza de que está pecando, número 1, que se convenza de lo que es justicia, o sea, de lo que es correcto, y de que se convenza de que va a haber un juicio. Cuando la gente se convenza de estas 3 cosas, viene el pecado imperdonable si ellos rechazan la voz de Dios. Ojo con eso. Entonces, en la serie van 5, ¿será que la sexta es la vencida? Vamos a ver. ¿Cuál fue la sexta? Ya no puse oportunidad, ya puse plaga. ¿Por qué en el número 6? ¿Por qué en la número 6? Usted sabe que el número 6 es número de hombre. Es el número, uno de los números de la marca de la bestia. Es un número triste, el número 6. Es el día en que el Señor murió en la cruz. Terrible. Es el día en que el hombre fue creado. Miren que el Señor le dice a Aarón, tome puñados de ceniza de un horno. ¿Y qué va a hacer con la ceniza? La esparcirá Moisés hacia el cielo. ¿Por qué tiraron la ceniza hacia arriba? ¿Por qué la tiraron? Y lo van a hacer delante del faraón. Le dijeron, mire faraón, para que tú veas que Dios es Dios verdadero, nuestro Dios es Dios verdadero, mire lo que vamos a hacer con el cielo que tú veneras. Y arrojan la ceniza hacia el cielo. ¿Y qué ocurre en ese momento? Toda la gente se llenó de sarpullido, de úlceras. ¿Por qué arrojaron la ceniza hacia el cielo? Porque el cielo era venerado por los egipcios en la forma de la diosa Nut, la diosa de los cielos. ¿Notan ustedes cuántos dioses les ha destruido el Señor? El dios del agua, la diosa de la fertilidad, les destruyó la diosa de los dioses de la muerte, de los muertos. Le está destruyendo todo. Y dice que los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Y ahora, ojo, 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 como leo. Mas Faraón endureció su corazón y no quiso oír. Ahí dice así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vuelvo a leer. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Ah, ahí no dice que el faraón se endureció. Aquí estamos cambiando de sujeto, ¿o no? Ahora ya no es el faraón el que se endurece el corazón, sino que ahora Jehová endurece el corazón del faraón. Y este es el famoso pecado imperdonable. Cuando Dios toma la acción de endurecer ya un corazón, la persona se perdió en vida para siempre. No tendrá oportunidad de salvarse. Ha cometido el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque Dios le endurece el corazón. ¿Qué quiere decir que Dios le endurece el corazón? Dios le retira, como lo vamos a probar al final, Dios le retira el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se retira a una persona, se perdió para siempre. Por eso es tan importante recibir el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo permanezca en nosotros, porque si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos vida. Bueno, dice Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho
a Moisés. Entonces viene la séptima plaga. Está llena de granizo, hay fuego y Dios está atacando uno de los dioses que ellos tenían. Es el dios Min, el dios de los cielos, también uno de los dioses de los cielos, el dios de las tormentas. Y los egipcios se dan cuenta de que comienza a caer granizo del cielo combinado con fuego. Ni siquiera los dioses de los cielos pueden evitar que el Dios de los esclavos les destruye todas las cosechas y todo lo que encuentre en el campo. Los dioses, el dios Min, la diosa de los cielos, no pueden contra el Dios de los esclavos. Y ahora cae granizo y destruye absolutamente todo. Y vamos a ver, hermanos, entonces lo que ocurre. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto. Y ahora escuchen, y les voy a hacer la pregunta más importante de esta noche. Para que una persona se pierda, ¿qué necesita saber? Cuando una persona se pierde porque ya fue convencido por el Espíritu Santo de pecado, ya fue convencido de justicia y ya fue convencido de juicio. Y la persona, aún estando convencido, rechaza. Ahí está el pecado imperdonable. Por eso, hermanos, qué peligroso es cuando uno, entendiendo las cosas y diciendo, oiga, es cierto, persiste en endurecerse. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés. Ya el Señor le ha retirado el Espíritu Santo. Ya se perdió en vida. Ya se perdió. Faraón no puede hacer nada para cambiar. Y noten ustedes cómo Faraón ya estaba convencido de pecado, de justicia y de juicio. Porque noten la declaración del versículo 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Oh, ya reconoce que ha pecado. ¿Quién lo convenció? El Espíritu Santo. Y dice, y Jehová es justo. Oh, ¿quién lo convenció de justicia? El Espíritu Santo. Y yo y mi pueblo somos impíos. Faraón ya conoce a Jehová. Le pasó como Caifás y los sacerdotes y los dirigentes de Israel que estaban convencidos de que Jesucristo era verdadero y sin embargo lo rechazaron. Nadie se va a perder si no está convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y eso solo lo logra el Espíritu Santo. Hasta Satanás, el día en que vaya a ser destruido, tendrá que arrodillarse y reconocer que Dios es justo, que Dios es fiel, que Él es indigno y pecador. Y entonces es destruido Satanás con todos sus ángeles y todos los impíos. Faraón está diciendo, he pecado esta vez, ya está convencido de que pecó. Está convencido de que Jehová es justo y está convencido de que él y su pueblo son impíos. Y mire, a pesar de que el Espíritu Santo ya se retiró, este arrepentimiento del faraón es como el arrepentimiento de Judas. Él realmente no ama a Dios, sino que lo que tiene es miedo de la destrucción que viene. Y él dice, orad a Jehová. ¿Para qué? Ahí va la trampita otra vez. Orad a Jehová para que cese la dureza de mi corazón y de mi pueblo. Amén. No. Para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Bueno, él está preocupado, es por el milagrito de Dios. Realmente él no ama a Dios. Él ama los milagros de Dios, pero no ama al Dios de los milagros. Nosotros amamos a Dios con milagros o sin milagros. Lo amamos. Así nos haga el milagrito, no nos lo haga. Nosotros no servimos a Dios porque nos trate bien, porque nos proteja como Job. Satanás siempre dice que los cristianos son un montón de interesados que solamente adoran y sirven a Dios porque Dios les da trabajo, Dios los protege, Dios les da la salud. Y el pueblo de Dios que dice, no, Señor, estás equivocado. Y Dios dice, no, estás equivocado. Esta gente me ama a mí, por eso me sirve. No me sirven porque yo los he comprado. Dios no compra mi obediencia. Dios me dio la salvación y yo por amor le obedezco, que es distinto. Entonces este faraón ya está convencido, por eso ya se perdió en vida. Él dice, orad a Jehová
para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo los dejaré ir y no os detendréis más. ¿Pero qué pasó? Cuando cesa el granizo y cesa el fuego, viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, ¿qué dice acá? Importantísimo, terrible. Se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Qué terrible problema vemos aquí. Si una persona se quiere perder, piérdase solo. Pero ¿por qué tienes que influir en tu esposa, en tus hijos? Porque la actitud que yo asuma como jefe de mi hogar va a afectar a mis hijos y a mi mujer. Entonces, si alguien se quiere perder, piérdase solo, pero no sea tropiezo para otros. Y Faraón es tropiezo para todo su pueblo y para su familia y para su hijo mayor. Él es un tropiezo. Porque él con su obstinación es el Faraón. Tenemos que obedecerlo. Si Faraón se opone a ese Dios, a pesar de tanto milagros y señales, pues ni modo, yo tengo que apoyar a mi papá, dijo el hijo mayor, yo tengo que apoyar a mi marido porque él es el Faraón. ¿Qué tal que yo me ponga a apoyar a los esclavos? No, pues vamos a dividir la sociedad. No puede ser. La gente se pierde junto con los que toman malas decisiones. Queridos, llegó la octava plaga. Y ahora un viento terrible venido del océano, del desierto, trajo langostas. ¿Por qué la Biblia habla del viento? Porque el dios de los vientos en Egipto era el dios Amón. Y el dios Amón no fue capaz de contener o desviar a las langostas y echarlas al mar. En cambio, Dios sí lo hizo. Cuando Dios quitó las langostas, las agarró a toditas y las metió al mar. Las echó al mar Rojo o al mar Mediterráneo. Queridos, dice la palabra del Señor, que cuando las langostas llegaron o se iban a acercar, los siervos de Faraón llaman al Faraón y le dicen, noten lo que dicen, ¿hasta cuándo este Moisés es un lazo para nosotros? Están culpando a Moisés de todas las desgracias que tienen, cuando realmente el culpable no era Moisés, sino era Faraón. Pero como es el Faraón, ¿cómo se van a atrever a decirle al Faraón en su cara de que él es un lazo para ellos? Le echan la muerte a los fieles, la culpa a los fieles. Igual va a pasar en los días finales, nos van a culpar de todas las desgracias en el mundo, pero no somos nosotros, son ellos, los demás, con la dureza de su corazón. Y entonces los siervos del Faraón le dicen, mira Faraón, deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. Ah, ya los siervos llaman a Dios como lo llaman Jehová. O sea que todo el mundo ya conocía a Dios. Todo Egipto llegó a conocer al Dios de los esclavos. Déjalos ir. ¿Acaso Faraón no sabes todavía que Egipto está en bancarrota? Se quebró Egipto. Está destruido, la economía se destruyó. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, noten lo que dice, he pecado contra Jehová. ¿Sí ven? El Espíritu Santo lo había convencido hace rato, en la sexta plaga, ya lo había convencido, por 5 oportunidades lo convenció. Y ahora ya está convencido de que él ha pecado. Y ahora lo que va a decir, he pecado contra quién, contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Porque es que todo pecado contra Dios, contra un prójimo, es contra Dios. Él está reconociendo de que ha pecado contra Jehová y contra vosotros. Y tremendo lo que va a decir el poderoso de la tierra, el faraón. Mas os ruego, ¿de cuándo aquí un faraón le ruega a los esclavos? Y aquí vemos a un hombre humillado por Dios. Y este hombre humillado por Dios tiene que doblegarse y pedirle perdón a Moisés y a Aarón y a su pueblo de esclavos. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. Solamente esta vez. Y que oréis a Jehová vuestro Dios para que quite de mí, ¿qué? ¿El pecado? No, esta plaga mortal. O sea que estas oraciones, estas peticiones, estos ruegos es solamente de alguien que quiere el milagrito de Dios nada más. Eso pasa con mucha gente que no les interesa a Dios, no les interesa la fe y sin embargo dicen, ustedes tienen reunión este miércoles en la iglesia, por favor oren por mí, pero ni se acercan a la iglesia. Y cuando les ocurre el milagro ni se acuerdan de Dios ni de las promesas que han hecho. Qué peligroso es cuando una persona
solamente le interesan los milagritos de Dios. Y noten de que este hombre está pidiendo perdón a los esclavos y está pidiendo oración. Pero ¿creen ustedes que Dios va a escuchar? No, porque ya lo había endurecido, ya había cometido el pecado imperdonable y mucha gente que se va a perder. ¿Entienden? Porque yo les dije que este tema no me gustaba. Porque es triste decir esto que voy a decir. Hay mucha gente que se está perdiendo ya en vida. Y no valen las oraciones que hagan después. No valen las peticiones. No valen los ayunos. No valen nada. Porque simplemente el Espíritu Santo se retiró de ellos y se perdieron en vida. Hermanos, acuérdense que Jesucristo dijo que el único pecado que no tiene perdón es el pecado contra el Espíritu Santo. Terrible. Y dice el versículo 20 de que a pesar de que este hombre está pidiendo perdón, a pesar de que está pidiendo oración, Dios no lo escucha ya. Dice el versículo 20, pero Jehová endureció el corazón del faraón y este pues no dejó ir a los hijos de Israel. Entonces viene la novena plaga, la de las tinieblas. Dios está atacando al Dios más grande de Egipto, el Dios Sol. Y Dios lo hiere de muerte. Para los egipcios el Dios Sol todos los días moría, pero al otro día, a la mañana siguiente resucitaba. Pero ahora Dios les mata a este Dios y por 3 días lo deja muerto. Y eso era muy significativo. Y el número 3 es muy significativo en la Biblia. Así como Cristo dice la Biblia, como lo decía en el primer tema, de que la única señal de conversión para la gente es la señal del profeta Jonás, porque de la manera como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, de igual manera Cristo Jesús 3 días y 3 noches sufrió por culpa de nuestros pecados. ¿Por qué 3 días y 3 noches? Porque hay que contar el Getsemaní. En el Getsemaní comenzó a derramar su sangre y al día siguiente la siguió derramando y lo crucificaron y derramó su sangre. La muerte de Jesucristo, la segunda muerte, la sufre en el Getsemaní cuando acepta tomar la copa y beberla. Mis hermanos, los que no aceptan el sacrificio de Jesucristo, el que sufrió los 3 días y 3 noches de horror, pues van a tener que sufrirlo ellos mismos y ya no tienen escapatoria. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas. A lo que más le tenían miedo los egipcios era a la noche, a las tinieblas. Y hubo tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por ¿cuántos días? Por 3 días. 3 días de oscuridad. Eso fue horrendo para los egipcios. Ni siquiera su dios Ra, el dios Sol, pudo contra el dios de los esclavos. No pudo contra el dios sin nombre. Y mis hermanos, entonces Faraón, cuando ve la cosa tan oscura, yo me imagino que al tercer día de tinieblas, mandó llamar a Moisés y le dijo, váyanse, está bien, ya me rindo, vayan, sirvan a Jehová. Y solamente déjenme las ovejas y las vacas. No, pues qué terrible. Hay un dicho en Colombia que dicen, pues del abogado aunque sea el sombrero. Toda la economía egipcia estaba destruida, habían perdido toda la ganadería, habían perdido todas las cosechas. Dijo, pues por lo menos imagínense que nos dejen las vaquitas para medio sobrevivir. Dijo, váyanse, llévense a los niños, pero déjenos las vacas y las ovejas. Y me encanta la respuesta de Moisés. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña. Es que a Dios se le sirve hasta con las pezuñas de los animales también. Todo lo que tenemos pertenece a mi Dios y se lo damos a nuestro Dios. Los hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, reconocen que Él es el dador de todo y de que le sirven con todo y le entregan todo al Señor. Dice, ¿por qué? ¿Por qué se tienen que ir las vacas con nosotros? Porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová. Imagínense que se van a adorar al Señor y no llevan ganado para hacer los sacrificios. ¿De qué sirve una religión donde no hay una entrega de algo? ¿De qué sirve una religión solamente bla, 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 donde no hay sacrificio, donde no hay entrega, donde no hay derramamiento de sangre? Y claro, hoy en día no necesitamos hacer sacrificios de animales, porque todos esos animales que sacrificaban
representaban a Jesucristo, y la sangre de Jesucristo es más que suficiente y es la que nos abre de par en par la puerta de los cielos. Y dice, nosotros hemos de tomar de nuestro ganado para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Y para acabar de completar, ¿sabe que le dijeron al faraón? Y tú vas a proveer también sacrificio para Dios. Cuando el faraón escuchó que los esclavos se atrevían a hacer exigencias, a exigir cosas, mira lo que dice la Biblia. Jehová endureció el corazón del faraón y no quiso dejarlos ir. Entonces faraón, cuando escucha que a Moisés le dice, hasta la última pezuña de nuestro ganado se va con nosotros, faraón le dijo, retírate de mí y guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que veas mi rostro morirás. Oh, no. Ahí ya entramos a otro terreno. Amenazó de muerte a Moisés. Y el que toca a los hijos de Dios es como si tocara la niña de los ojos de Dios. Ya ha cometido el pecado imperdonable el faraón. Y por eso la última plaga es terrible. ¿Se han preguntado por qué murieron todos los primogénitos de Egipto? ¿Por qué murieron los primogénitos del ganado que quedó por ahí? Dice que Jehová a medianoche hirió a todo primogénito. ¿Saben que el primogénito del faraón murió? Y lo último que Dios destruye es al dios Horus. El dios Horus era símbolo del primogénito y el primogénito era Horus encarnado. El dios Horus se hacía carne para tomar la forma de un faraón futuro. Y Dios les mató el futuro también. Les destruyó su futuro. Y Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y a todo primogénito de los animales. Y aquella noche se levantó Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Noten la influencia que uno tiene sobre los vecinos, sobre la familia. Las decisiones que yo tome afectan a todos los que nos rodean. Y Faraón tomó una decisión muy equivocada. Y él es culpable de la pérdida de su propio hijo. Él es culpable de la pérdida de su pueblo, de su nación. Entonces, Faraón, ¿qué hace? Versículo 31, hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salgan de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, salgan ya. ¿Y por qué les dijo que salieran a la medianoche? Porque Faraón todavía pensaba que la noche o las tinieblas iba a poder destruir al pueblo de Dios. Ellos no salían de noche, porque ellos le tenían temor a la noche, porque la noche fue la que mató al día. Esas eran las creencias de ellos. Les digo, salgan de medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, y váyanse, sirvan a Jehová como habéis dicho. Y también llévense las vacas, llévense las ovejas como habéis dicho, y váyanse. Y mírese lo que atreva a pedir al final. El faraón de Egipto, el hombre más poderoso de la tierra, mire lo que le pide a los esclavos. Bendíganme también a mí. Pide bendiciones todavía. ¿Está convencido o no? Claro que él estaba muy convencido que este era el pueblo de Dios. Estaba convencido que Jehová era el autor de todas las cosas. Estaba convencido de pecado, de justicia y de juicio. Pero aún así, cuando a medianoche, en la hora más tenebrosa para los egipcios, a medianoche, ellos vieron que el pueblo, vieron por las ventanas que el pueblo se fue. Se fueron, pero nadie se atrevió a salir a ver qué pasó, qué había quedado en las casas. Al otro día en la mañana, cuando fueron allá al barrio o a la colonia o a la urbanización o al lugar donde vivían los esclavos, notaron de que todo se lo habían llevado. Se llevaron todo el trasteo, se llevaron todo, absolutamente todo. Estaban todas las casas vacías. Luego dijeron, no, esto fue una mentira. Esto es que cuento de que iban a servir al Dios Jehová y que luego de que lo sirvieran iban a volver de regreso. No, se llevaron todo hasta el nido del perro. Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, yo endureceré el corazón del faraón y voy a hacer que los persiga. Y seré glorificado en el faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová.
Entonces, hermanos, ¿tenía razón Dios? Su conflicto era contra los dioses de Egipto. Y le fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. ¿Cómo se enteraron de que el pueblo huía? Porque 6 horas después de que se escaparon, de que se fueron todos los israelitas, los primeros egipcios se atrevieron a salir de las casas porque ya había sol. Ya no tenían el miedo a la oscuridad. Y cuando vieron todo el vecindario de los israelitas, se habían llevado todo, como ya les dije. De modo que el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto? De haber dejado ir a Israel para que no nos sirva. Mire, Faraón, nos quedamos sin ganadería, nos quedamos sin agricultura y para acabar de rematar nos quedamos sin la mano de obra gratis. Porque ¿quiénes les construía los edificios, los palacios, los freeways? ¿Quiénes les hacían el trabajo sucio en la tierra de Egipto? Los esclavos. Entonces Faraón decide perseguir al pueblo de Dios y destruirlo, y ese fue su final. Todo el ejército de Israel, el ejército egipcio, pereció anegado en las aguas del Mar Rojo. Todos perecieron. Queridos hermanos, terminando el tema, ¿en qué consiste el pecado imperdonable? El pecado imperdonable consiste en endurecerse. Escuchas y escuchas y escuchas y la conciencia te remuerde y una voz interna que te dice hazlo y tú sí, yo tengo que hacerlo, pero y más peros. Nosotros fuimos hechos de la tierra, del polvo de la tierra. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y cuando Dios hizo al polvo de la tierra, dice que Dios sopló su espíritu y el hombre fue viviente. Para que el polvo pueda ser moldeado, necesita el espíritu para que se pueda moldear. Por eso es que el apóstol Pablo en Hebreos 4:7 dice, hermanos, amigos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. De modo que el pecado imperdonable no es otra cosa que oír la voz de Dios y endurecerse uno. No es Dios el que lo endurece a uno, es uno el que se endurece. Por eso el salmista, el rey David, cuando cometió tremendos pecados que cometió, cometer adulterio, mandar a matar al esposo de la mujer con la que cometió adulterio. Terrible lo que hizo el rey David. Cuando él reconoció su pecado, cayó de rodillas y noten lo que le dijo al Señor. Le dijo, Señor, no me eches de delante de ti y no quites, ¿qué? Tu Santo Espíritu. ¿Nota? ¿Cuál fue la mayor petición que hizo el rey David? No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué fue lo que le quitó Dios al faraón? El Espíritu. Porque el Espíritu Santo está con todos, seamos de la iglesia o no seamos. Con todos el Espíritu Santo está trabajando. Tratando a unos de convencerlos y a otros de usarlos. ¿En qué nivel estoy en mi relación con el Espíritu Santo? ¿Todavía está tratando de convencerme? ¿O será que ya me está usando? Cuando una persona no se deja convencer o no quiere oír y tampoco se deja usar por el Espíritu Santo, también se va a perder. Entonces es muy importante la actitud que nosotros asumamos. Queridos, para que el barro pueda ser moldeado por el divino alfarero, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita el alfarero para poder moldear el barro? ¿El barro así se quita nada más? ¿O qué tiene que agregarle al barro? Agua. Pues miren este versículo tremendo de la Biblia. Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros somos de barro. Pero hay un agua cuando creemos en Jesucristo. Esa agua de Jesucristo, el agua de vida, entra en mi vasija de barro. ¿Y qué hace esa agua con mi barro? Me hace moldeable. Yo puedo ser moldeado. El Señor puede darme forma. ¿Y sabe quién representa esa agua que es capaz de humedecer el barro y permite que el barro pueda ser moldeado? Representa al Espíritu Santo. Porque ¿qué dijo el Señor en San Juan capítulo 7 y el versículo 39? Esto dijo
del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Queridos, terminé. La única forma en que el Señor puede moldearnos, transformarnos, es que nosotros de barro le permitamos al divino orfebre moldearnos gracias a la obra del Espíritu Santo. El Señor nos hace una invitación en esta hora. ¿Y cuál es la invitación? Es: no endurezcas tu corazón. Oye mi voz, no te resistas. El problema no es con iglesias, el problema es entre tú y yo. ¿A quién dioses quieres servir tú? ¿Quieres servir a los dioses de los hombres? ¿A los dioses de los egipcios? Hoy tenemos muchos dioses. Y hay gente que no se decide porque está aferrado a la droga, aferrado al alcohol, aferrado a la botella. Su diosito es la botellita. O el tabaquito. O los vicios, otros vicios, otros pecados. Están aferrados al dinero. Ninguna de esas cosas nos va a dar salvación. Pero el que tenga a Cristo lo va a tener todo. No tiene nada de qué preocuparse. Porque Él provee. La invitación del Señor les dice: venid a mí. Si escuchas mi voz, hoy, no endurezcas tu corazón. Yo quiero preguntarles a todos mis hermanos allá en casa: ¿cuántos de nosotros los hermanos, levantando nuestra mano, quisiéramos decirle: Señor, Señor, yo quiero que tu espíritu tome el control de mi vida, que tu espíritu me moldee, que tu espíritu me cambie? Yo no he sido bautizado y me gustaría que el Señor me bañe en el bautismo y me dé el espíritu para moldearme. ¿Hay alguien de nuestros amigos que, levantando su mano en la casa, también quisiera decir: yo quiero prepararme y me gustaría un día llegar a ser bautizado? ¿Hay alguno de nuestros amigos? Bueno, Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te agradecemos porque hoy pudimos estudiar el tema más feo de la semana, el tema del pecado imperdonable. Pero hoy tenemos que maravillarnos también de que, a pesar de que Faraón insistió en pecar, tú fuiste tan benévolo con él, le diste tantas señales, le diste tantas pruebas, lo amaste al Faraón, le permitiste que él te conociera, pero él finalmente te rechazó. Señor, gracias porque eres un Dios que nos das oportunidades. Ayúdanos a entender que las cosas malas que nos pasan son oportunidades que Dios nos está dando para que nos humillemos, para que nos entreguemos a ti. Oh Santo Espíritu, desciende sobre tu pueblo, desciende sobre nuestros amigos y permite que todos seamos moldeados para ser trasladados al reino de los cielos. Derrama tu bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en tu corazón mucha paz. Amén. Hermanos, pues, gracias al Señor porque pudimos estudiar la palabra.